Bendecido día tengan, hermanos, les saluda a su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, el día de hoy vamos a platicar sobre la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes que los católicos festejamos las Sagradas Escrituras. Desde luego, la leemos siempre, la analizamos siempre, escudriñamos las Escrituras a la luz de la Iglesia, pero tenemos el mes de septiembre como mes de festejo a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la propia Escritura acerca de la Palabra de Dios? Pero antes, hermanos, vamos a hacer una oración para encomendarnos al Espíritu Santo y que nos guíe en el entendimiento, en la sabiduría de Dios, para poder entender de manera clara y poder guardar en el corazón lo que Dios nos dice acerca de su propia palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pidámosle a Dios Padre que a través de su Santo Espíritu nos ilumine para que podamos ir entendiendo la palabra de Dios. Miren, vamos a empezar con la cita bíblica Colosenses capítulo 1, versículo 9. A ver qué nos dice el Señor. San Pablo dice que hace oración por nosotros y él tiene un deseo. Veamos cuál es ese deseo de San Pablo hacia nosotros, discípulos de Cristo. Pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad. Este es el deseo de San Pablo. Esto es lo que San Pablo en sus oraciones le pide a Dios, que nosotros alcancemos el pleno conocimiento de su voluntad, para así poder hacer la voluntad de Dios y poder ser agradables a Dios. Pero San Pablo no dice, ahí les dejo ese deseo y vean cómo le hacen. No, San Pablo es un gran evangelizador. Por lo tanto, también nos dice en su conocimiento, en su sabiduría de Dios, cómo nosotros vamos o debemos alcanzar ese conocimiento de la plenitud de Dios. Sigo leyendo la cita bíblica Colosenses 1:9 y dice: mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. San Pablo nos deja dos pautas básicas que son las que nos llevan al conocimiento pleno de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos actuar en esa voluntad, mediante dones de sabiduría, es decir, mediante esos regalos de sabiduría que Dios nos da, esas gotitas diarias cada vez que nosotros leemos las Escrituras, esas gotitas diarias de sabiduría que van cayendo a nuestra cabecita y a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la palabra al enraizarse, esa semilla en tierra fértil, la sabiduría de Dios la va regando. ¿Para qué? Para que verdaderamente enraíce en nuestro corazón y lo podamos hacer vida. Entonces son mediante esos regalos, mediante esos dones de sabiduría que Dios nos da. Y nos dice San Pablo también, otro punto, y entendimiento espiritual. No es suficiente, dice San Pablo, saberlo.
Es necesario que tengamos un entendimiento espiritual y eso se logra desde el corazón, haciendo vida la palabra. Por eso es necesario que nosotros todos los días leamos el Evangelio, lo meditemos, lo apliquemos a nuestra vida, porque mediante de esa meditación, mediante ese momento que dejamos que el Espíritu Santo nos instruya, vamos a poder alcanzar el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, lo cual eso nos lleva en este camino de santidad, en esas verdades de Cristo, porque recuerden que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, este es el deseo de San Pablo. Le pide a Dios que nosotros verdaderamente podamos adquirir esa sabiduría que Dios da para poder actuar y poder tener un crecimiento espiritual, que eso es lo importante, el crecimiento espiritual, el conocimiento espiritual, porque el conocimiento intelectual es muy importante, sí, pero ese muere. Y no, el espíritu trasciende, hermanos. Por eso es necesario un entendimiento espiritual de aquello que Dios nos está ofreciendo. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 2, y luego saltamos al 6, nos dice el Señor: acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza. Que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Fíjense nada más, hermanos, acoge mis palabras. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son las palabras de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Pues a través de la palabra propia, de la Biblia, a través del magisterio, a través de la tradición de la Iglesia Católica. Guarda mi enseñanza, hijo mío, dice el Señor. Nos está hablando Dios. Acoge mis palabras. Es necesario para nosotros tener sabiduría intelectual, desde luego, y entender por qué Dios nos da dones. Es necesario que acojamos la palabra de Dios, porque dice el versículo 2 de Proverbios capítulo 2, que tu corazón se doblegue a la verdad, que tu oído se abra a la sabiduría, no a la sabiduría humana, sino a la sabiduría de Dios. Desde luego, es importante instruirse en muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta la sabiduría de Dios, porque Yahvé da la sabiduría verdadera, aquella que nos hace trascender en lo espiritual. De su boca salen el saber y la verdad. De su boca salen el saber y la verdad. Nos lo está repitiendo varias veces para que sepamos que el conocimiento y la verdad salen de la boca de Dios. Dios es el que instruye a los discípulos, a los que le aman, a todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Pues a todos aquellos que no le conocen, pues llevarle la buena nueva. En la sabiduría de Dios, no en lo que a nosotros se nos ocurra, porque entonces desvirtuamos el mensaje. En el Salmo 119, en el versículo 104, 105, nos dice el Señor: tus ordenanzas me han dado la inteligencia. Todo aquello, Señor, que tú has puesto en mi cabeza y en mi corazón, me ha dado la inteligencia. Por eso odio cualquier ruta mentirosa. Me has dado la inteligencia, Señor, para poder decir qué, o entender o actuar qué está bien y qué está mal. Reconocer qué está bien y qué está mal. Saber
hacia dónde caminar y hacia dónde no caminar, porque has puesto delante de mí la vida y la muerte. Y el Señor nos dice, escojan la vida. Por eso, nosotros, al igual que Dios, una vez en ese entendimiento del conocimiento de la voluntad que nos habla San Pablo, podemos desechar cualquier ruta mentirosa, todo aquello que a nosotros no nos es provechoso ante los ojos de Dios. Eso lo desechamos. ¿Por qué? Porque con las ordenanzas de nuestro Señor, las ordenanzas de Dios, hemos obtenido la inteligencia para poder saber hacia dónde elegir, el camino del bueno o el camino del malo. Entonces, la palabra, hermanos, nos dice el versículo 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Miren nada más, lámpara para nuestros pasos, la luz de nuestro sendero, es decir, esa luz eterna, esa lámpara que no nos hace tropezar en la fe. Ciertamente, hermanos, en esta vida vamos a pasar muchos tropiezos, pero mientras nosotros aprovechemos esos dones de sabiduría y ese entendimiento espiritual que el Señor nos permite a través de su palabra, todo aquello que nos pase será en el nombre de Dios. El Señor nos va a guiar con su luz. Nuestra fe debe de permanecer. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios desde este momento nos está purificando para esa vida que trasciende, esa vida espiritual. Por eso su luz es la luz de nuestro sendero, de nuestro caminar, hasta el momento que el Señor nos llame a su voluntad. Entonces, hermanos, es necesario, les repito, que nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento espiritual, ese espíritu que trasciende, ese espíritu que va a Dios. No como el espíritu o la vida de los demás seres de la creación, no. Como hijos de Dios, todos aquellos bautizados, somos hijos de Dios de modo adoptivo. ¿Por qué? Porque nos hemos adherido a nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo del 16 al 17, el Señor nos dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Toda escritura, es decir, toda aquella escritura inspirada por el Espíritu Santo, toda aquella escritura que deja el Señor en su santa iglesia, no solamente la palabra de Dios, la Biblia, sino todas aquellas enseñanzas que fortalecen el entendimiento espiritual y que es sabiduría de Dios a través de los siglos, es decir, magisterio y tradición. Toda aquella escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Ahora, hay que entender que hay cosas que parecieran buenas, pero no lo son. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos instruir en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, a través de su santa iglesia, la Iglesia Católica, ¿sí?, que es base y fundamento de la verdad. Es necesario, porque si no empezamos a sacar diferentes corrientes teológicas, espirituales, doctrinales, y al final de cuentas cada quien piensa lo que quiere, y no es así. Podemos pensar lo que queramos, sí, pero siempre a la luz de la sabiduría de Dios, siempre a la luz de la palabra de Dios, siempre a la luz de las enseñanzas de Dios, para que nuestro crecimiento espiritual, nuestra fe, sea en la fe verdadera, en el conocimiento verdadero, en el Dios verdadero. Nos dice el versículo 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, así
el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Cuando nosotros, hermanos, enraizamos en nuestro corazón la palabra de Dios, el conocimiento de su santa iglesia, todo aquello que el Espíritu Santo sigue instruyendo, porque nuestro Señor nos los dice en el Evangelio. Vendrá el Espíritu de verdad que los instruirá, que los guiará, que tomará de mí. Es decir, es como si nuestro Señor nos siguiera hablando. Y no es como, es que nuestro Señor, nuestro Dios, nos sigue hablando, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces eso nos hace un experto para todo trabajo bueno. Es decir, nace en mí el temor de Dios. No el temor a que Dios me castigue, porque Dios no es un Dios castigador. No a que me castigue, sino a que yo le falle a Dios. Es como cuando nuestros hijos, nosotros les instruimos, les decimos, ellos no nos tienen miedo. Ellos dicen, no, es que mi papá se va a sentir mal si yo hago esto, si hago aquello, mejor no lo hago. Eso es temor a su padre, a su madre. Lo mismo en nosotros. Temor de Dios es nosotros fallarle a Él, porque Él nunca nos falla a nosotros. Entonces, cuando vamos adquiriendo ese conocimiento, dicen, no, porque esto a Dios no le gusta, mejor sigo por el camino del bueno. A eso se refiere, que uno es un experto para trabajos buenos, no para trabajos malos, porque jamás Dios nos va a enseñar maldad. Dios siempre nos enseñará a hacer las cosas bien y nos pide dar testimonio de que la palabra ha hecho vida en nosotros, se ha encarnado en nuestro corazón. La carta de Santiago, en capítulo 1, versículo 22, nos dice algo que es importante. Atención en esto. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. No es suficiente leer la Biblia, no es suficiente apegarse al magisterio, no es suficiente saber la tradición. Es necesario ponerlo en práctica. Yo no me puedo quedar estático. Yo ya sé esto, yo ya sé aquello. Dice Santiago, te estás engañando a ti mismo, porque no la pones en práctica. Es necesario que los discípulos de Cristo, el Señor, pongan en práctica todo aquello que Él nos enseña, todo aquello en lo cual nos ha guiado durante ya casi 2000 años. Si no lo hacemos, nos estamos engañando. Es que yo soy católico, es que yo sí sé de la palabra, yo la he leído, yo he leído las encíclicas, sí, ¿has puesto en práctica lo que sabes? Si no lo has puesto en práctica, es el momento de desempolvar todo y llevar la buena nueva, llevar ese nuevo anuncio a los hermanos a los cuales están necesitados, para que ellos también, mediante los dones de sabiduría que el Señor les dará, lleguen a un entendimiento espiritual verdadero en lo correcto, para poder tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios y actuar en voluntad de Dios, no a voluntad nuestra. Entonces es necesario poner en práctica la palabra y no solamente oírla. Es que yo voy a misa todos los domingos. ¿Y después? ¿Qué haces? ¿Instruyes a alguna otra persona? Esa sabiduría que has adquirido en ese momento donde te ha hablado el Señor, la derramas a tus familiares, le hablas de Dios, le comentas qué aprendiste en ese momento de misa, en la homilía. Si no, te estás engañando a ti mismo, dice Santiago. Es necesario que la pongas en práctica y que otros también la conozcan para que la pongan en práctica. Y entonces, hermanos, verdaderamente este mundo en el cual estamos
sería otro. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31-32, nos dice lo siguiente el Señor: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense nada más, discípulos. Santiago, discípulo del Maestro. Por eso dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, es decir, constantes en la palabra, en el aprendizaje y en la aplicación del aprendizaje, como nos dice Santiago. No nada más en saber, porque ese es un conocimiento espiritual. Es un conocimiento intelectual. Necesitamos que sea un conocimiento espiritual que baje al corazón y entonces sí, la boca habla de lo que en el corazón hay. Entonces, para eso es necesario perseverar en la palabra para que nuestra boca hable de la palabra, hable de Dios. Demos testimonio en nuestra vida. Demos testimonio de verdadero discípulo de Jesús. Eso es a lo que la palabra nos lleva. ¿Sí? Hemos venido analizando, hemos venido viendo cómo esos dones de sabiduría y de entendimiento espiritual los vamos adquiriendo siendo discípulos del Señor, y que perseveremos en su palabra y actuemos para que no nos quedemos solamente como oyentes, porque eso sería engañarnos a nosotros. Es necesario ponerla en práctica. Y miren, hermanos, ¿dónde yo voy a encontrar ese conocimiento? ¿Cómo voy a saber que ese conocimiento es verdadero? ¿Cómo voy a saber yo si esta doctrina o la otra o aquella otra es la correcta? Leamos Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3. Nos dice el Señor: cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavado las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Yo les decía, bueno, Señor, ¿dónde yo voy a aprender todo lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Dónde tú me vas a dar esos dones de sabiduría? ¿Dónde me vas a dar ese entendimiento espiritual y que yo lo ponga en práctica? Porque tu palabra quiero que sea lámpara para mis pasos, la luz de mi sendero. ¿Dónde, Señor? Y el Señor nos responde: desde la barca de Pedro. Desde la barca de Pedro te voy a enseñar, te voy a instruir. Aquí voy a dejar la doctrina necesaria, como dice Segunda de Timoteo capítulo 3, para que seas un experto, que te prepares para el trabajo bueno. Ahí la palabra, ahí se enseñará y podrás corregir y se podrá guiar desde la barca de Pedro. Hay varias barcas, dice el Señor, hay otra barca, pero yo no me subí a esa barca. Yo me subí a la barca de Pedro, es decir, desde la Iglesia Católica, desde esa barca se te va a enseñar esos dones de sabiduría y entendimiento espiritual para que tengas el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Desde la barca de Pedro. La barca de Pedro, ahí estoy yo la soporto. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno la podrán terminar. Entonces, desde esa barca yo voy a enseñar, dice el Señor. Ese mar que rodea la barca
No importa que tú estés muy adentro, si tú escuchas las enseñanzas desde la barca de Pedro, Pedro guiará esa barca a la orilla. Y tú te sentirás en tierra firme. Y esas tormentas de la vida que simbolizan el mar no te harán nada, porque tu fe estará firme, porque has entendido espiritualmente qué quiere Dios de ti y hacia dónde te lleva. En esa barca, la de Pedro, no las otras, porque hay muchas barcas con muchas teorías, con muchas novedades. No te dejes llevar por esas barcas. Escucha desde la barca de Pedro. Y dice Lucas 5, versículo 1, cierto día la gente se agolpaba a su alrededor del Señor, para escuchar la palabra de Dios. El Señor sabe que usted y yo estamos ávidos de la palabra, saber de Dios, entender en lo mucho o en lo poco, es decir, todas aquellas gotitas de sabiduría que el Señor nos regale, entender su palabra para poder actuar conforme a lo que Él quiere. Entonces dice el Señor, yo sé que tú estás ávido de mi palabra, entonces te voy a enseñar desde una barca, es decir, desde una sola iglesia, la iglesia que yo voy a fundar. En esa iglesia se te va a enseñar la palabra de Dios a como tú la debes de escuchar, a como tú la debes de aprender, a como verdaderamente es útil para enseñar la voluntad de Dios. Desde la barca de Pedro. Habrá muchas barcas, pero esas barcas no son las convenientes para ti, porque no se está enseñando lo que verdaderamente quiero que se enseñe desde la barca de Pedro, donde Pedro es el timonel y sus sucesores. Entonces, hermanos, la propia palabra nos dice para qué nos sirve, cuál es el deseo de Dios, cómo nosotros podemos adquirir ese conocimiento y desde dónde y para qué. Es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, que nos dejemos enseñar, que tiremos todas esas barreras que nos nublan de conocimiento propio y dejar que se nos instruya desde la barca de Pedro. Es necesario. ¿Para qué? Para que podamos entender, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, alcancemos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es a lo que nos lleva la palabra. A eso es hacia donde nos lleva la Iglesia Católica. A eso es hacia donde nos lleva ese conocimiento, esos dones de sabiduría y entendimiento espiritual. A eso nos lleva la iglesia, la palabra. Dice Efesios que a Dios se le da gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y dice, por los siglos de los siglos, y termina con un amén. Entonces, si nosotros queremos darle gloria a Dios, ir conociendo su palabra, es necesario estar en la iglesia, en la barca de Pedro, y postrarnos a los pies de Cristo, ser discípulo de Cristo, amar a Cristo, tener a Cristo como nuestro Señor. Pero para eso, hermanos, es necesario que nosotros nos dejemos instruir en la doctrina, en el conocimiento, en la verdad. Bien, hermanos, pues esto es un pequeño tema sobre la palabra de Dios. Hay muchísimo que hablar, hermanos, mucho que hablar, muchas citas bíblicas que en algún otro momento pues vamos a platicar. Por el momento, esto es lo que les podemos compartir
para que no nos saturemos, es decir, esas gotitas de sabiduría que el Señor nos va poniendo en nuestro corazón. Ya después pues vendrán otras y vendrán otras para que así nos podamos ir instruyendo verdaderamente en su palabra. Amigos, los invitamos a compartir este video, a darle me gusta. Si no le gustó, pónganle me gusta. No me gustó, algún comentario también lo pueden hacer, desde luego respetuoso. Si los comentarios son agresivos y no tienen ningún contenido constructivo, pues los borraremos. Estamos en ese derecho también. Entonces, hermanos, les invitamos a leer la palabra de Dios, porque Dios nos quiere instruir en su verdad, desde la barca de Pedro, para que así también seamos nosotros pescadores de hombres, que no nos quedemos nada más con oír la palabra, sino también ponerla en práctica. Bien, hermanos, bendecido día, es un gusto haberles saludado, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre.